tribunales, va a llevar a tribunales a la Unión Europea. Ojo con el dato, Ucrania va a llevar a tribunales a aquellos que están financiando, quienes están apoyando a la misma Ucrania. Esto no lo digo yo, lo dice el mismo portal político, un portal estadounidense. Ucrania amenaza con emprender acciones legales contra la Unión Europea si se prolongan las restricciones a los cereales, aquí a los granos. ¿Qué es lo que está pasando? Ucrania tiene grano, no es el gran grano a nivel mundial porque los grandes productores es China, es India, también es Rusia, pero hacen creer que el grano de Ucrania es el que mueve el mundo, por eso la inflación, por eso grandes números de mercados empiezan a sumarse. Ojo con el dato, empiezan esta narrativa para subir los precios, ¿no? No es que lo que está pasando en Ucrania, no tenemos el grano de Ucrania. Aquí todos están basando en eso. Ojo con el dato. Lo que es el grano de Ucrania no es el total, en el aspecto de que no es el sustento a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La Unión Europea dice, tú puedes financiar a Ucrania de diferentes formas, ¿eh? No son opcionales, todas son necesarias. Tú debes dar dinero a fuerzas, tienes que sacar dinero de algún sector social, tienes que sacárselo a lo que es a una infraestructura, a un hospital que no se haga, tienes que quitárselo a las becas, tienes que quitárselo a todo lo que sea para el pueblo y así puedes ayudar. La otra forma es que tú compres grano. El grano de Ucrania es el más caro. ¿Por qué? Porque te lo hacen llegar, porque hay mucha violencia. Es que muchos soldados pierden la vida por ese grano. Y cuando se termina todo esto, Rusia y Ucrania allá en Turquía empiezan a hacer un tratado, ¿sabes? Que no nos vamos a atacar, que salga el grano a los países necesitados, que llegan a África y se llevaron todo el año 2022 y parte del 2023 se terminó en lo que era junio y julio la fecha y ese grano jamás llegó a los africanos, llegó obviamente a Europa y obviamente empezó a llegar pues el maíz ucraniano, el grano ucraniano empezó a llegar más caro y lo que estaba donando Rusia se lo empezaron, bueno, es gratuito, se lo damos a Europa, se lo damos a otros lugares. Jamás llegó a Sudamérica, jamás llegó a África, todo se alzó, todo hubo una alza de precios. Bueno, como tú europeo tienes que consumirle a Ucrania, este grano es caro y te está abaratando lo que es el comercio interno, es decir, tienes que comprarlo y tienes que venderlo, no tienes que vender ya el que estás haciendo. Polonia ya puso el grito en el cielo que no lo quiere, en el aspecto de que, ¿sabes qué? No me conviene, tengo grano que lo estamos cosechando aquí y tú me estás obligando, me estás exigiendo. Bueno, ciertas restricciones empiezan a hacerse mínimo lo que es República Checa, mínimo lo que es Polonia. Y así diferentes naciones en Europa empiezan a obstaculizar el grano ucraniano, que ya es un problema. Ante esto de que es un problema Ucrania, toma la decisión de, ¿sabes qué? Vamos a demandarlos. Es de risa ajena todo lo que está pasando en el aspecto de que la mano que le está dando de comer a Ucrania la está mordiendo. Ucrania amenaza con llevar a Bruselas y a los países miembros de la Unión Europea a la Organización Mundial de Comercio si no los levantan las restricciones a sus exportaciones agrícolas el bloque este mes, el mes de septiembre. Las exportaciones de cereales del país, sus principales productos comerciales, están actualmente prohibidas en el mercado de Polonia, Hungría y otros países de la Unión Europea, en virtud de un acuerdo alcanzado con la Comisión Europea a principios de este año para proteger a los agricultores de una afluencia de productos más baratos procedentes de países devastados por la guerra vecino. No es barato porque tienen un problema de inflación y ya todo lo que venga de fuera es caro, no es barato. El de Ucrania no es barato. Y Polonia y lo que es Hungría, mínimo, son los que mínimo Hungría dice, ¿sabes qué? Ya hay que detener esto, hay que detener el conflicto. Déjate del grano, hay que detener el conflicto. ¿Por qué? Porque los están saturando de solamente ayudar y como se está portando Ucrania, los están llevando ahora sí a una demanda. El exceso provocado por la invasión de Rusia a Ucrania y su bloqueo de las tradicionales rutas de exportación en el país del Mar Negro ha abierto una brecha entre Ucrania y los estados fronterizos orientales de la Unión Europea, que
que han estado entre los más fuertes partidarios de la respuesta militar de Kiev. Las restricciones ya extendidas una vez expirarán el 15 de septiembre en medio de especulaciones de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la dejará caducar. Polonia y Hungría han amenazado con imponer sus propias prohibiciones unilaterales de importación en violación de las reglas comerciales comunes del bloqueo. Esto está dividiendo a lo que es EU.